Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast que es Los Dragonsaurios, traído por ustedes como siempre por sus anfitriones, que es la mismísima Ana Paola. Hola, ¿cómo están? Y Charlie. Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y por supuesto su servidor Ari. Y en esta ocasión les hablaremos más que nada sobre el narcisismo, que pues es un tema de creciente interés en el ámbito de la psicología contemporánea. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el narcisismo? Pues es una condición que se caracteriza por tener un sentido desproporcionado de autoimportancia, que siempre buscan constante admiración y con falta de empatía hacia los demás. Son personas que sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. Ellos piensan que son superiores, únicos y que merecen un trato especial. Y pues sí, de hecho el término narcisismo proviene de la mitología griega y pues específicamente del mito del Narciso, que era un joven inigualable belleza que pues se enamoró de su propio reflejo en el agua y pues terminó muriendo ahogado. Y básicamente esa historia antigua sirve como advertencia sobre los peligros de autoobsesión y pues la falta de conexión con el mundo exterior. Contrario a la creencia popular, los narcisistas son selectivos acerca de con quién interactúan. Eligen asociarse con personas que ven como útiles para su imagen o que fácilmente pueden influenciar y controlar. A menudo eligen a personas que admiran o idolatran su imagen proyectada, ya que esto les permite mantener una dinámica en la que pueden dominar y manipular a sus víctimas, reforzando así su sentido de superioridad. Aunque no siempre hay una intención maliciosa, las relaciones con personas narcisistas pueden resultar en daño emocional y psicológico para los involucrados, dado que el narcisista suele utilizar a personas para satisfacer sus necesidades, sin considerar el bienestar ajeno. Este tipo de personas pues suelen contar con ciertas características propias del narcisismo y pues tiene como la exageración de logros y capacidades y sintiéndose superiores e importantes. Suelen mostrar la falta de interés por los sentimientos de los demás, sentimiento de envidia los narcisistas a menudo afirman que el resto se siente con envidia de ellos. Pues tienen una como obsesión por el éxito y la belleza del estatus. Pues pueden disfrutar de actividades que les permitan demostrar su éxito o mejorar sus estatus más que nada, los cuales pues pueden influir en competencias o actividades en las que pueden destacar. Y en esta ocasión traemos a un invitado especial, un especialista que nos va a hablar más sobre el tema. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alan Eduardo Zarate Ramírez, soy especialista del tema de la salud mental. Soy un pasante de psicología, tengo actualmente 25 años y ejerciendo tendría pues 3 o incluso un poco más, pero por situaciones personales no he podido ejercer de la manera más adecuada. Y he sido invitado a este espacio para compartir con todos ustedes mis conocimientos acerca y a bordo del tema de lo que es el narcisismo. Y con todo gusto y con toda claridad pueden hacerme las preguntas pertinentes que ustedes puedan llevar a cabo en esta conversación. Bienvenido Alan a nuestro programa y pues bueno, comencemos con la entrevista más así que nada con el tema del narcisismo, que es muy interesante. Tú como especialista, ¿cómo definirías el narcisismo? Bien, el narcisismo se puede definir como una persona que tiene en exceso elevado de su aspecto físico, incluso en algunos temas el egocentrismo o algunas otras cuestiones que necesitan reforzar en el espacio y la admiración y la aceptación por un círculo social competente a lo que conlleva sus necesidades. Es decir, una persona narcisista siempre está en busca de la admiración. En tu acercamiento a la especialidad, ¿has tenido contacto o relación con un caso clínico o alguna especialidad con respecto a una persona narcisista? Pues sí, a base de varias consultas y a base de mi estudio de campo llegamos a contactar con cierto tipo de personas con el carácter del narcisismo. ¿Y cuáles son las características que puede conllevar una persona? ¿O cuáles son las sintomologías o cuadro clínico que conlleva una persona narcisista? El narcisismo hay que entender que hay dos cosas muy importantes. Están las conductas del narcisismo y básicamente el ser narcisista, que básicamente uno son actitudes y otro es un trastorno. Lo que viene siendo el trastorno es tal cual el narcisismo, ya es un padecimiento mental, el cual ya está estructurado, pero muchas veces las personas día con día podemos expresar conductas del narcisismo, que es muy diferente.
Básicamente, pues como el nombre lo dice, el narcisismo va a ejemplificar o va a decir algunas cosas diferentes porque lo pueden confundir con lo que viene siendo la vanidad o el egocentrismo. Incluso también se puede llegar a confundir con lo que viene siendo el complejo de superioridad, de una teoría planteada por el psicólogo Alfred Adler, que básicamente lo plantea de esa manera. Básicamente el complejo de inferioridad es eso, es básicamente tener un comportamiento en el cual te creas superior a las personas. Y a diferencia del narcisismo, la persona narcisista tiene que tener en cuenta de que la persona narcisista es una persona que nunca va a ser consciente de que está siendo egoísta, está siendo brutalmente fuerte. ¿Cómo expresarlo de esa manera? Puede ser un poco cortante. Básicamente que sus actos lastiman, pero él no se da cuenta, ¿no? Y en el caso de superioridad muchas veces las personas lo hacen solo en un ámbito, como por ejemplo desempeñarse en algún juego, en alguna desempeña, hacer entender a los demás competidores diciéndoles, oigan, ustedes son las personas que pues no están a mi alcance, es decir, si saben que yo soy mejor en este juego o soy mejor en esta disciplina que ustedes, pero fuera de esa disciplina o fuera de esos ámbitos, ese comportamiento cambia. Simplemente en ese ámbito esa persona sabe que tiene control y dominio, a diferencia de un narcisista. Eso es lo que vendría siendo el complejo de superioridad, saber que en una disciplina, en una constancia, en algún lugar tienes ese valor o esa constancia donde puede básicamente desempeñarse de una manera muy, muy habitual y muy eficaz. Entonces pues eso es lo que tendría en cuenta la relación a la diferencia de. Interesante. ¿Y ¿hay algún tipo de narcisista o una definición clara sobre los narcisistas? Sí, es una excelente pregunta y muy poca conocida. Hay dos tipos de narcisismos, de dos personas de lo que viene siendo el trastorno del narcisista. Uno es el grandioso y el otro es el vulnerable. El grandioso es la definición perfecta del narcisismo, es la imagen presente que se tiene de un narcisista. Más en cambio el vulnerable manipula bajo sus sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona narcisista nunca se va a dar cuenta que es narcisista. De hecho, muy pocas veces van al psicólogo o nunca irían al psicólogo las personas narcisistas. Las que llegan a ir son las personas vulnerables, básicamente de esta circunstancia, ¿no? Básicamente el vulnerable, como su nombre lo dice, llega a atacar o llega a ser narcisista bajo sus sentimientos y emociones porque siempre va a buscar culpar a base de los demás. Nunca va a aceptar sus emociones. Es como decir, yo no estoy enojado, pero por ti. Yo no estoy triste, sino me pongo de malas por ti o cosas circunstancias. Realmente una persona con el trastorno de narcisismo vulnerable va a ser la persona que vaya a terapia, pero nunca va a ir por ese caso. Siempre va a ir por un tema de depresión, un tema de ansiedad o de desenvolvimiento social. Básicamente la persona nunca va a aceptar tal cual que tiene ese padecimiento y de hecho por eso las consultas llegan a ser muy, muy, muy difíciles de sobrellevar. Eso es muy sugestivo, la verdad. Pero, a ver, una pregunta. ¿Hay algo que ocasione que se origine, que se origine el narcisismo? Oye, otra vez. A ver, otra vez, espérate. Ok, cálmate. Ok. Eso es muy sugestivo. Y oye, una pregunta, ¿y hay algo que ocasione o que se origine el narcisismo? Sí, es una excelente pregunta. Básicamente no es un origen tal cual contundente o que sea el origen clave, pero básicamente a base de estudios y a base de todo se podría decir que es el estudio pues más, ¿cómo decirlo? Más eficaz o como que el que tiene más validez a la forma de ver en todos los estudios. Y básicamente pues básicamente es por la ausencia puede ser de alguna figura de autoridad, o más que de una figura de autoridad es por la ausencia de una figura de admiración o de respeto hacia tu persona. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se cree que el hecho de la ausencia de una figura paterna, una figura materna o una de autoridad va a hacer que esa persona pueda desenvolverse como quiera. Se puede tomar como la creencia, porque recordemos que son los dos tipos de
narcisismos, y es más probable que a la falta de autoridad la persona narcisista, el narcisista grandioso, básicamente es por puede denominar que por la ausencia de una figura de autoridad, o lo que normalmente la gente llama como niños malcriados, porque básicamente el niño malcriado es como, pues yo no tengo nadie que me diga nada, yo puedo romper las reglas, es como, pues yo mando, yo tengo el control de eso. Más sin en cambio el vulnerable se da más por la ausencia de estas figuras, o de la figura de autorrespeto, de básicamente de apoyo, porque puede esa persona estar logrando los objetivos que quiera, las metas que quiera, pero si no hay una persona que se lo reconozca, la única persona que siempre se va a reconocer esos triunfos, esos logros, va a ser esa misma persona. Entonces es como si esa persona sacara un 10 en el examen y nadie se lo reconoce, esa persona se lo va a reconocer al mismo grado de que, como nadie se lo reconoció, él lo va a reconocer 10 veces más. Y entonces esa creencia, esas autoestimas van subiendo o sea, sube porque no tengo nadie que me controle, nadie que me diga nada, entonces soy intocable y por eso crezco. Y si tampoco tengo nadie que admire, me reconozca o me dé validez en mis triunfos, pues eventualmente también pues voy a creer yo mismo, tener esa autoestima más grande para poder seguir haciendo mis cosas. ¿Y habrá alguna forma de definir el método en el que los narcisistas manipulan a sus víctimas? Hay una definición, básicamente, se podría decir que es como que el término que nosotros adquirimos en psicología a la forma en que los narcisistas como que atacan o desenvuelven sus agresiones. Básicamente lo conocemos nosotros como gaslighting, que básicamente es un término el cual es un abuso emocional. Básicamente el agresor lo que trata de hacer es que bajo tus emociones, bajo tus circunstancias, van a confundir siempre tu realidad. Es, por ejemplo, en alguna situación pues puede llegar a presentarse una situación triste o algo así, de que incluso tú como persona, o sea, como víctima de una persona narcisista, es como decir, ¿sabes qué? La verdad me siento insuficiente. Y esa persona, o sea, o que diga, no, ¿sabes qué? Yo te siento como que distante, cosas así. Esa persona va a alterar toda tu realidad para decirte, ¿sabes qué? La verdad es que no es que yo sea distante, es que tú ya no eres activa conmigo, o tú ya no quieres hablar conmigo. ¿Cómo quieres que no sea distante si tú no hablas conmigo? O muchas maneras, todos los problemas siempre va a haber la manera de que él sea el ganador, o que sea la persona que tenga siempre la razón, ¿sabes? Al grado de que esto va a hacer que la persona pierda confianza en sí misma, la persona hablándose como la víctima, ¿no? Entonces la víctima va a llegar a un grado donde básicamente a base de toda esta manipulación, porque realmente es una manipulación muy ligera, realmente no es algo que te das cuenta, a menos que normalmente este tipo de comportamientos la víctima nunca lo va a ver, sino básicamente la persona que lo va a ver o va a analizar es una persona externa, fuera de ese círculo, va a decir, oye, ¿sabes qué? Los comportamientos de esa persona están raros, están chistosos, están curiosos. Básicamente la víctima realmente difícilmente va a ver esos cambios, porque pues te digo, es un cambio totalmente diferente, una manipulación muy escondida, muy silenciosa. Entonces se puede confundir incluso con el amor, o entre otros muchos aspectos, no solamente en el amor sino también en otros ámbitos. Pero básicamente es como que el método que hace este tipo de manipulación. También hay que tomar en cuenta que las personas narcisistas no escogen cualquier tipo de persona, buscan una persona con cualidades vulnerables. Hay que entender que las personas narcisistas buscan siempre una pareja en el tema del amor, ¿no? Porque hay que entender que el narcisismo se puede expresar y se puede interpretar fuera de áreas, pero donde se puede ver o se puede ejemplificar de una manera más concisa, se puede entender, es en el tema del amor. Siempre van a buscar a las personas más vulnerables. Básicamente siempre van a buscar una pareja a la cual puedan tener el control, porque pues, como lo mencioné anteriormente, en el tema del gaslighting es la forma más fácil de alterar la realidad y la forma en que esta persona puede ganar y tener pues, sus conocimientos y todas las cosas. Entonces básicamente buscan la manipulación y el control sobre una persona totalmente. Entonces básicamente eso es lo que va a ser el factor más importante en el narcisismo, de tomar en cuenta que siempre van a buscar una persona muy vulnerable y así.
Retomando el argumento inicial del podcast, ¿cómo es que llegan a diagnosticar? Porque lo mencionaste que es difícil de, pues, tal cual, o sea, diagnosticarlo y sobre todo también qué pruebas se llevan a cabo. Es una excelente pregunta. Básicamente, es muy complejo diagnosticar a una persona narcisista. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar seguimiento amplio, sobre todo con tiempo, evaluar muchas cosas y como lo mencioné alguna vez, tal vez no lo he mencionado, pero lo menciono también en este punto. Básicamente, una persona narcisista es difícil que vaya a terapia, entonces eso es lo que lo hace difícil. Entonces, y sobre todo también como son cerrados en querer aceptar sus errores, sus adversidades, por eso la evaluación es compleja, porque tenemos que estar pues realmente investigando, concluyendo y así. Entonces, por eso es difícil, y sobre todo también porque las sintomologías o el cuadro clínico de una persona narcisista es complejo y muy similar a otros trastornos ya establecidos o de alguna manera propuestos. Básicamente nosotros nos basamos en un libro llamado DSM-5, que ahí es donde básicamente se encuentran todos los trastornos que nosotros catalogamos como pues, tal cual trastornos o problemas. Entonces, pues va de la mano. O sea, una persona narcisista puede darte reflejos de una persona con ansiedad, ansiosa, como ya lo he mencionado, con impulsos de complejos de superioridad, pero es saber si nada más es no simplemente es porque ya tenemos o vemos las conductas de decir a esa persona es narcisista. Y como tú lo mencionas, hay diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas, en psicología manejamos dos tipos de pruebas: las pruebas proyectivas y isométricas, que básicamente, o métricas también se les puede llamar, son pruebas que básicamente, como su nombre lo dice, unas son proyectivas, básicamente es a base de terapia hablada, y proyectivas en cuestión de dibujo, charla, en algunas otras ocasiones. Y las métricas o isométricas básicamente son pruebas que son tal cual específicas para esos casos, ¿sabes? O sea, están evaluadas y ponderizadas matemáticamente para que el resultado sí o sí estén concretos al argumento, a la relación que estamos buscando en ese tipo de cosas. Entonces sí es complejo, sí es difícil, básicamente eso. Entonces, básicamente el diagnóstico se daría después de muchas sesiones de terapia para entender que realmente esa es la circunstancia y sobre todo pues abordarlo de esa manera. Entonces es complejo esa circunstancia y eso es lo que lo hace difícil. No es al ser un trastorno que es una persona que se niega y es muy silencioso, es muy muy difícil que pues se dé el caso de que la persona la acepte. Incluso probablemente podamos aceptarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Nosotros llegamos, o sea, como terapeuta, de decirle, ¿sabes qué? Mi conclusión, mi diagnóstico es que tú padeces de estas sintomologías, de este trastorno, te comento, pasa esto, y la persona lo puede seguir negando, pero al final de cuentas este es el proceso o el seguimiento que se le puede dar. Incluso muchas veces se puede dar el punto de decir, ¿sabes qué? Padeces de esto, y la persona lo niega al grado de que ya no quiere la terapia por el hecho de que pues se lo estamos exponiendo y no lo va a querer aceptar. Entonces muchas veces en ese tipo de terapias no se le dice a la persona tal cual el caso que tiene, se maneja sobre bajo, y hasta el grado de entender un punto o tener una conexión con, pues ahora sí que con la persona, con lo que viene siendo el rapport, que básicamente el rapport es el argumento de decir estamos bien. Es como la forma en que el paciente y el terapeuta están unidos o tienen su vínculo de confianza, decirle a la persona, sabes que ya llegó un punto donde tengo que decir esto, pasa esto, y que la persona lo acepte y lo sepa manejar, y podemos empezar un proceso de terapia. Entonces básicamente habrá hay diferentes terapias, hay diferentes ramas en la psicología, pero básicamente se especializa más este tipo de trastornos en una terapia cognitiva conductual, que como su nombre lo dice, es un estudio de la conducta donde básicamente se dan reforzamientos y castigos a la persona, y sobre todo son castigos, no entenderlos como castigos agresivos, sino como castigos de conducta, o sea, de una forma en que la persona se pueda castigar sana, pero es muy ambiguo explicarlo y es abordarlo en otro tema, es muy larguísimo, pero básicamente nadie sufre para darlo a entender. Simplemente es como proyectar y como que la misma persona se dé cuenta y entienda el porqué de su conducta y todas esas cuestiones. Pero te digo, hay muchas ramas, hay humanistas, o sea, cada rama de la psicología lo manejará de alguna diferente, pero por eso es complejo, sobre todo también entender en qué rama de psicología o qué rama de la terapeuta estás tomando la consulta, cosas así. Eso es lo que la hace realmente complejo. Oye, y si yo tuviera la sospecha de que un amigo o un familiar tuviera ese tipo de conductas como narcisistas, ¿cómo
¿Qué podría hacer yo para ayudarlo o tratar de acercarme a él? Es una muy buena pregunta, básicamente, sobre todo porque es muy impactante, porque más allá, como lo mencioné, bueno, no sé si también lo mencioné o lo retomaré en este punto, hay que entender que muchas veces las personas que sufren el trastorno no son tal cual las personas, sino las personas que conviven con ellos, pues es un punto muy importante, porque y sobre todo en el narcisismo, muchas veces la persona que sufre más no son tanto a veces las personas, ¿sabes? O sea, la persona narcisista, sino su círculo social, que es el que tiene que estar sufriendo o tolerando las conductas que sobrelleva, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues siempre es tener, sobre todo el ámbito o la circunstancia en que se encuentra esa persona, si es familiar, si es amigo, o sea, en el ámbito que sea, sobre todo más si tienes esa relación de afectos, amigo o familiar, pareja, como lo quieras ver, es siempre hacerle llamados de atención, pero no de, oye, tú estás mal, ¿no? Sino como decirle, fíjate que he notado que tus comportamientos son así. Y es difícil, sobre todo lo que te digo, es muy difícil en el tema narcisista, porque es muy difícil que se abran a conversar, pero siempre hay un punto de la conversación, incluso hasta con personas narcisistas, porque incluso las personas narcisistas, aunque se sientan mal, siempre lo van a manifestar. O sea, a lo mejor es como, no lo van a decir como que, ¿sabes qué? Si me siento triste, ¿sabes? Van a decir como que, no sé, como que me siento bajoneado, me siento estresado, me siento esto, a la espera de que tú le preguntes, oye, ¿cómo estás? Pero muchas veces erróneamente las personas decimos, no, pues tómate esto, oye, pues esto y esto y aquello, y la otra persona, como volvemos al mismo punto, no está abierto, siempre va a esperar a que alguien le pregunte cómo se siente. Y sobre todo ese tipo de personas es como esperar, siempre van a esperar oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Pero, es lo que te digo, siempre van a querer responder y hacerse sentir en grandeza. Pueden decir, ¿sabes qué? Me siento mal, o sea, pueden decir, sí, me siento mal, pero pues no te preocupes, no pasa nada, ¿sabes? Es todo bien, o sea, hay argumentos, pero él de alguna otra forma lo va a sentir. Y siempre hacerlo entender, ¿sabes? Como de mandarle como ese tipo de señales y decirle, ¿sabes qué? He notado que tus comportamientos han cambiado y a lo mejor se van a poner altaneros, pero es mejor que la persona escuche tu punto de vista como es. Y aunque no reciba la respuesta que vas a querer, porque eventualmente volvemos al punto, es una zona de conflicto donde si tú le dices, oye, fíjate que he notado comportamientos, pues fíjate que no me interesa, fíjate que pues en qué te basas, es que esto, es mejor que tú digas las cosas a que habértelas guardados, porque al final de cuentas el mensaje llegó. Tal vez el mensaje no lo está tomando o no lo estás viendo tú de la forma en que lo quisiera, de hoy, muchas gracias, agradezco que me hayas tomado la palabra, ¿no? Pero no, es más como, va a ser más agresivo, pero el mensaje va a llegar. Y quieras o no, todo lo que llegas, a todo lo que entra por un oído, muchas veces se queda, muchas veces sale, dependiendo del tipo de narcisismo, dependiendo del tipo de persona. Pero muchas veces, créeme que hay veces que las palabras se quedan incrustadas en la gente. O sea, siempre en este tipo de situaciones hay que expresar lo que sentimos, y sobre todo más si se tiene la creencia de que esa persona es así, la manera de confrontarlo es así. O sea, el hecho de darle a entender, sabes que me preocupas esto y esto, y al final de cuentas, la persona, por más orgullosa que sea, sigue siendo una persona, sigue teniendo sentimientos. Si las palabras fueron muy hirientes, a lo mejor se va a enojar y todo eso, pero créeme que cuando esté aislado, probablemente esa persona llore, probablemente se desahogue consigo mismo y diga, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no correspondía el mensaje? O sea, maldito orgullo, maldito esto, no sé, cualquier situación. Pero la persona siempre va a recibir el mensaje, entonces siempre es bueno hablar, platicarlo, y sobre todo, lo que te digo, dependiendo del ámbito, las palabras siempre van a llegar, la persona siempre va a entender. O sea, no es como que esté sordo, pero va a llegar esa circunstancia, le va a llegar el mensaje, y es lo que te digo, va a llegar el punto donde va a ser tantas los mensajes que le lleguen que va a decir, ¿sabes qué? Si estoy malo, pero no quiero reconocerlo, y a lo mejor escondidas va a buscar ayuda o platica con alguien que tenga confianza. Ya no necesaria lo que muchas veces menciona en terapia, ya a lo mejor ya no busques terapia terapéutica, pero a lo mejor esa persona ya con tantos mensajes va y busca a un amigo, a un conocido, y le platica, oye, ¿sabes qué? Me siento así. Alguien que sea abiertamente, porque más allá del narcisismo siempre va a tener a una persona de confianza, algo donde se puede expresar. No simplemente son independientes, hay personas que sí lo son, narcisistas que sí, pero créeme, siempre van a buscar la manera de reflejar básicamente lo que viene siendo la catarsis, que es sacarlo todo. Vulgarmente se le dice que es el vómito del alma, o sea, sacar todo lo que ya está mal, y lo pueden hacer, ya sea escribiendo canciones, escribiendo todo, o sea, no sé, el ámbito que tenga esa persona puede desglosarlo, sacarlo así, dibujando, o sea, llega el punto donde esa persona puede entender, pero básicamente ayudarlo como tal sería de esa manera.
Porque, pues tal cual, o sea, la ayuda es efectiva y 100% va a ser terapia, pero si esa persona no corresponde, la manera es ayudarla a que no se quede con todo eso adentro, ¿sabes? Eso sería como lo que yo vería más favorable. Ok. Muchas gracias. Y para las personas que obviamente nos están escuchando, ¿qué consejo le podrías dar a las víctimas de un narcisista? Bueno, más que nada en el mundo de la psicología hay que entender que los psicólogos no damos consejos, simplemente damos argumentos y las personas se lo quieren tomar adelante, porque un psicólogo no da consejos. Hay que entender y comprender ese punto muy importante, porque es la forma de respetar o dar a entender nuestra carrera. Porque si fuera solo dar consejos, cualquiera puede ser psicólogo, y es que realmente cualquiera lo podría hacer, ¿no? Pero hay que diferenciar entre dar argumentos y dar consejos en ese aspecto. Básicamente lo que se tiene que dar a entender ¿qué consejo o qué argumentos daría para una persona que está en estos problemas de narcisista? Va a depender las circunstancias en el ámbito que está, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente. Si es en un tema romántico, un tema de amor o ese tipo de circunstancias, pues básicamente lo primordial es que, pues sí, obviamente hay que tomar distancia de ese tipo de comportamientos. Escuchar, porque muchas veces, no solamente con este tema de narcisismo, sino en un tema en global, siempre hay que escuchar y a lo mejor no dejarse llevar por todo lo que nos dicen, pero sí a lo mejor escuchar lo que nuestro círculo social nos dice, porque si los comentarios son muy repetitivos, son muy constantes, puede ser que no tenga la razón, más sin en cambio puede haber ahí un punto favorable que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo checo? ¿Por qué no hago una introspección, un estudio de mis hábitos, de todo lo que está pasando para saber si puedo mejorar? Y pues básicamente pues cortar la relación es difícil, eventualmente es más recomendable, y sobre todo para las personas que tienen o tuvieron una pareja narcisista, lo que siempre tienen que hacer es terminar la relación. En el término general, si ya no hay nada que hacer, porque pues cada quien va a decidir si quiere seguir, si quiere, porque la pareja podría mandar a la persona narcisista al psicólogo y ver si tiene fe y esperanza en mejorar, pero en dado caso es muy difícil que eso llegase a pasar. Soy honesto, es uno de 10 casos que se puede ver ese caso. Normalmente ese tipo de relaciones nunca están destinadas a triunfar, es más un fracaso. Así en cambio siempre hay un grano de esperanza en la fe y en la humanidad y a las personas en las que pueden cambiar, pero siempre se recomienda que pues ese tipo de relaciones, pues se recomienda más terapia para la persona que sufrió el abuso o que sufrió eso, porque al final de cuentas la persona lo que va a hacer y no se va a tener una confusión en sus sentimientos y emociones. Si no trabaja en ese tipo de relación, pues eventualmente es muy probable que vuelva a adquirir o manejar una relación de ese tipo, porque estaba tan acostumbrada a sobrellevar ese tipo de relación que se le va a hacer muy diferente y muy notorio y muy pesada una relación nueva, y sobre todo porque esa persona no se va a sentir suficiente, no se va a sentir de una manera eficaz. ¿Por qué? Porque tanto tiempo en que estuvo sufriendo abusos, no solo, pues puede ser, ¿no? Depende de las circunstancias de la relación, ya sea físicos o incluso sobre todo verbales, que son los abusos más fuertes, porque los golpes curan, pero las palabras no. Entonces, cuando empieza una relación donde tratan bien a la persona, tanto bonito, le hagan cosas, les hagan detalles, es muy difícil que esa persona pueda seguir con esa relación, porque se va a sentir muy insuficiente, va a sentir que no está dando nada en la relación y no está siendo eficaz en ese sentido. Entonces siempre se recomienda que pues, se dé un periodo, medio año, va a depender de la forma y el daño, y la terapia puede ser desde meses, días, años. Cada persona sufre un duelo diferente, la forma de soltar las cosas, y sobre todo en este tipo de relaciones y circunstancias. Entonces siempre se recomendaría eventualmente la terapia, en este caso pues para ver qué puede hacer, cómo puede mejorar, y para entender que realmente, obviamente, en una relación siempre va a haber culpables. O sea, más allá de que la persona narcisista hizo el abuso, hay que tener en cuenta que también la persona como víctima cometió errores, hizo errores, y hacer entender a esas personas cuáles fueron sus errores y cuáles fueron sus beneficios. Entonces, en el ámbito del amor serían esas circunstancias. Básicamente siempre dejar un periodo de tiempo para empezar una nueva relación y poder surgir en sus necesidades. Y en otros ambientes como laboral y todo eso, eventualmente tener en cuenta de que es un campo diferente. Por ejemplo, puede ser un jefe narcisista, y eso también tener en cuenta
siempre para entender en esos tipos de ámbitos es entender el punto donde es solo ese ámbito, como que muchas veces las personas dicen, bueno, ¿qué consejo le daría? Pues entender que ese es tu punto y es tu lugar, no es para siempre. O sea, en el sentido de que si tu jefe te está manipulando, te está haciendo eso, hay opciones, hay más trabajos, es más difícil, claro que va a ser, pero no somos amos, no somos esclavos. O sea, en ese aspecto debemos entender que esas circunstancias es más importante tu salud mental en otras circunstancias. Y es lo que te digo, porque no solamente es en pareja, a lo mejor también es en amigos y en eso. Y básicamente es lo que te digo, es hablar, escuchar, hacer entender, y de alguna u otra forma pues se va a captar. Es un poco más complejo en las demás áreas porque obviamente abarca más tiempo, más temas, pero básicamente entender que si te corresponde ayudar, adelante, y si no, básicamente adaptarse y sobre todo siempre ver por tu salud en esa circunstancia. Gracias por el consejo y sobre todo por tomarte el tiempo de pasarte a nuestro programa. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, al contrario, muchas gracias por permitirme estar en su pequeño espacio y sobre todo dar esto que es muy importante, que es la divulgación de la salud mental, porque como te digo, hay muchos tabús acerca de esta rama que tan hermosa que es la psicología, donde pues algunos piensan que nada más es ir a hablar por hablar, y precisamente pues toda la gente pues prefiere ir a, ¿cómo se llama?, a terapiarse, y de hecho si les funciona, qué bien, ¿no? Pero siempre se recomienda pues acercarse a los especialistas para afrontar temas y eso. Entonces siempre es bonito tener la participación en espacios, aunque sean por más pequeños que sea, para pues compartir todo esto de la divulgación de la salud mental, porque pues la salud mental no es un juego. Y ahora sí que todo lo contrario, muchísimas gracias por abrirme el espacio, por permitirme a estar aquí un ratito y dar un pequeño de estos conocimientos de la psicología, sobre todo abordar un tema que pues pareciera fácil, pareciera sencillo, pero no es tan fácil ni tan sencillo explicar, y sobre todo vivirlo, que viene siendo el tema del narcisismo. Así que de verdad muchísimas gracias por abrirme el espacio y les deseo mucha suerte y éxito para todo lo que venga a ustedes. Espero les haya gustado este podcast, que sirva esta información para poder concientizar a las personas que lleguen a tener algún síntoma que sea similar o que conozcan a alguien que pueda estar en peligro. Así es, ya que en la actualidad se puede llegar a normalizar este tipo de situaciones y pues a lo mejor uno no se puede dar cuenta de que está siendo violentado por este tipo de personas. Muy bien dicho, Charlie. Y pues entonces nuevamente gracias por escucharnos y gracias nuevamente, Alan, por venir a este espacio. Esto fue Los Dragonsaurios y excelente día, tarde o noche.